Historias con las cámaras de seguridad y nos vamos del aire en 30 segundos, pero se han convertido en grandes protagonistas, sí, grandísimos protagonistas. Sobre todo porque uno piensa en delincuentes y piensa en o una banda organizada que se dedica a eso. No es el caso, a pesar de la acusación que dice se los vio organizados, algunos despistaban, otros robaban, ya había sido planificado. Una cosa es planificar, otra cosa es ser una banda dedicada al robo. No era el caso. Podés robar también porque lo necesitas. No era el caso. Los 5 son profesionales, tienen sus trabajos, tienen prácticamente la vida hecha en un lugar de buen vivir, en Mendoza, la mayoría localidad de Godoy Cruz, pegadito a la ciudad de Mendoza. Ellos dicen que estaban en un viaje de amigos, que fue una tropelía, una travesura para hacer una gracia entre ellos. Pero claro, una cosa es lo que uno piensa, hace. En realidad ellos no hablaron, sus amigos, algún familiar habló y dice, bueno, fue una boludez, fueron unos boludos, y no lo decimos nosotros, lo dijeron ellos y quedó ahí el asunto. El tema es la acusación que les hicieron en Estados Unidos. Nosotros podemos decir lo que querramos. Ahí no se bromea, ahí no se hacen travesuras en los Estados Unidos. Ahí la pagás. Y siendo extranjero, mucho más. No te podés meter en uno de los principales shopping a robar sea lo que sea, porque la acusación va a ser grande. Y de hecho la acusación es importante. Entiendo que la ley es diferente en Estados Unidos. Aquí hubiera sido un hurto menor, te hubiera sido a tu casa a los 5 minutos. Parecido a lo que hicieron allá, pero allá fueron más duros con la acusación, porque hablaron de una organización criminal. Que estaba planificada. Y además no le dieron opción a un abogado del Estado, porque a uno de ellos le preguntaron, ¿tenés trabajo en Argentina? Sí. ¿Tenés casa en Argentina? Sí. Entonces no tenés derecho. Durísimo. Fianza, que ya pagaron, obviamente, volvieron vía Santiago de Chile, no porque hayan esquivado la prensa, sino porque son mendocinos, habían ido en auto hasta el aeropuerto Merino de Santiago, de ahí habían tomado el avión a Miami, ahí regresaron porque tenían la camioneta para volver a Mendoza, porque en Buenos Aires los hubiera esperado la prensa gustosamente, después de cómo habían sido expuestos desde los Estados Unidos, pues esta es la realidad, fueron expuestos desde los Estados Unidos. Lo interesante es que fueron, por supuesto, los medios a preguntar en el entorno de estas personas, a ver, ¿estos tipos eran chorros o no eran chorros? No eran chorros de por sí. Por lo menos chorros de ley, entre comillas, como se los conoce. No. Los allegados dicen... Empresarios y comerciantes. Pero claro. Ahora, allá dicen, estaban robando cosas en el shopping. Bueno, en este medio hay cosas, diferentes matices, claramente. Y se lo vamos a preguntar a Roberto Castillo, que es el abogado. Además ha hablado bastante esta semana y sería interesante saber cuál es la situación, porque van a tener una audiencia virtual en unos días y después tendrían que presentarse el 29 de enero allí en los Estados Unidos. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Guillermo? Buen día, es un placer para mí. Bueno, ¿ante qué estamos de verdad, más allá de lo que se ha visto en los medios? Sí, estamos ante un hecho que efectivamente sucedió. Yo tuve acceso, en principio comencé representando a 2 personas. Por supuesto que salí con una posición de máxima tranquilidad, porque esas 2 personas no tenían ni por asomo nada que ver, porque no figuraban en ningún video. Entonces yo estaba tranquilo y dije, pudo haber sido alguno de los otros muchachos. No me inmiscuí en los procesos y en la representación de los otros abogados. Después, cuando asumo la representación de todos, analizo las circunstancias y tenemos efectivamente que hay una persona a la cual le suena la alarma, que hay un video que circuló, creo que fue acá en América o en A24, no recuerdo bien, que suena una alarma y ahí se produce una situación. Lo cierto es de que yo lo que veo son recortes, y por el momento lo que tenemos es un reporte policial. Mi trabajo fundamentalmente consiste en examinar ese reporte policial, el cual encontré muchas contradicciones y algunas falencias, que todavía no es el tiempo procesal oportuno. Es importante que la gente sepa que ellos tuvieron esta audiencia de fianza que tiene que ver con cómo van a transitar los primeros 20 días. Porque a vos te detienen y vos podés tener una audiencia 20 días y ahí la jueza te puede dar de todas maneras la libertad. Pero si vos te querés ir de manera inmediata a tu casa, te dan la posibilidad de pagar una fianza. Esto es porque si vos salís condenado, tenés que pagarle al Estado de la Florida una especie de indemnización, porque por supuesto hubieron recursos judiciales que se pusieron a trabajar
supuestamente por la comisión de un hecho delictivo. La fianza estaba estipulada de 3.500 a 4.500 dólares y ellos pagaron 400 dólares, que es el 10%. Con eso recuperan la libertad de manera inmediata. ¿Qué quiero decir con esto? Todavía nosotros tenemos una audiencia por delante que es la lectura de los hechos. Nosotros tenemos un reporte policial, allá la policía tiene otras tareas de investigación, es decir, realiza la primera imputación, digamos, pero después eso es validado por un fiscal. Nosotros todavía no tuvimos esa validación del fiscal que nos pueda leer los hechos que efectivamente y jurídicamente él considera para que nosotros demos la prueba de descargo. Yo por supuesto que la prueba de descargo ya la tengo. eh, y considero que, vos recién me preguntaste cómo miraba la situación, esto es estrictamente jurídico. Yo considero que esto tiene que ver con la llegada del Mundial, por supuesto, con una especie de mensaje a todos los visitantes del estado de la Florida y de Estados Unidos, de mostrar cero tolerancia, digamos, para con las personas que delinquen. Ahora, una cosa es la información y otra cosa es lo que yo empecé a estudiar a los 18 años, que tiene que ver con el proceso penal. El proceso penal es justamente la herramienta que nosotros tenemos para no condenar inocentes, o sea, solamente se condena al responsable. Entonces yo entiendo de que hay una campaña de estigmatización y hay cierto padecimiento de la familia de un montón de personas que incluso ni estuvieron involucradas en que le suene la alarma. Pongámosle que esa persona vaya a dar las explicaciones de pasó determinada cuestión, todavía no es el tiempo procesal oportuno, pero puede dar las explicaciones, puede satisfacer a la justicia o no satisfacerla, puede terminar con una probation, puede terminar condenada, si la gente quisiera llamarle mechero o como lo vienen titulando, pero nosotros tenemos que analizar y ser responsables. Creo que acá hubo una campaña de estigmatización por producto de una política migratoria feroz de Estados Unidos, donde la tolerancia es cero, que por otro lado yo digo, está bien, está mal, no sé. Cada país pone sus reglas y las normas lo permiten, está bien. Lo que yo digo es, acá estamos condenando a personas que no tienen absolutamente nada que ver. Esta es la situación en líneas generales. Vos preguntame lo que Sí, quieras, lo que ahí consideres. veo que usted hace una salvedad bien clara. Por lo menos dos de los defendidos que originalmente usted tuvo no tuvieron nada que ver con el hurto barra robo. Es probable que la responsabilidad termine cayendo sobre uno, porque eso lo va a determinar la propia Cámara de Seguridad, que en Estados Unidos, entiendo, tiene un valor diferente que en Argentina, como prueba el hecho de la Cámara de Seguridad. Es decir, estaban los 5 juntos, pero en el hecho concretamente participan menos personas. Ahora, estigmatizaron a todos por igual. ¿Es por ahí? ¿Entiendo bien? Claro, en realidad la política de estigmatización tiene que ver con la indumentaria naranja, tiene que ver con el delito. Allá se consideran delitos menores, delitos mayores, y para el caso de hurto, si vos formás parte de una organización criminal y si el monto supera los 750 dólares, el delito se considera un poco más grave. Lo cierto es de que, en definitiva, estadísticamente, el 85% de los casos de hurtos, cuando las personas no tienen antecedentes penales, terminan muchas veces con cursos donde los pueden hacer mediante la computadora, es decir, no son presenciales, con tareas comunitarias para favorecer al Estado de la Florida, con el pago de una indemnización. Yo lo que creo es que nosotros, por supuesto que ustedes se dedican a informar, y van a otro ritmo. Tanto los periodistas como los abogados buscamos esclarecer un hecho. El tema es que nosotros tenemos 6 meses, un año, y la noticia ustedes la tienen ya, entonces van dando la información que tienen. Pero yo entiendo de que la pena que están pagando ellos es mayor que incluso para la persona que pueda proceder una condena por hurto. O sea, la estigmatización social y esta campaña feroz de difamación y de hablar de desde a qué se dedican las mujeres, si cómo llegaron, a hablar de tour delictivo, involucrar en un medio de comunicación, escuché que involucraron a la mujer de uno de estos chicos, que ni siquiera es el chico que aparece en las cámaras, y hablaban de que ella promovía o revendía las cosas. Yo entiendo a los comunicadores y los respeto, buscamos esclarecer la verdad y ustedes están, digamos, en una desventaja con respecto a mi profesión. Ustedes tienen que informar ya porque la sociedad le exige información sobre determinado tema ahora. Pero muchas veces en informar se vulneran garantías constitucionales que son las que nosotros celebramos y celebramos vivir en un Estado de Derecho y un Estado democrático. Y la presunción de inocencia es una garantía fundamental y uno no puede alegremente salir a hablar de toda una familia, digamos, porque Estados Unidos quiere estigmatizar a un grupo de personas porque quiere dar un mensaje ejemplificador para los visitantes. Porque acá nosotros todo el tiempo en Argentina tenemos delitos de hurto y no ponemos fotos de 5 colombianos, de 5 bolivianos, y si los ponemos nos dicen que somos un país discriminador. Entonces,
Y tampoco considero que esté bien, y mucho menos si no hay una condena judicial. Esto lo digo porque también vi un mensaje de la Embajada de Estados Unidos que a mí me parece un adelantamiento de pena. No podemos dejar por fuera el proceso penal, que es la mejor herramienta que conseguimos, seguramente tendrá sus deficiencias, pero como sociedad es la mejor herramienta que conseguimos para resolver los conflictos. Castillo, el 29 tienen que ir. ¿Usted le va a sugerir que vayan como abogado? No, eso cambió, Guillermo. ¿Cambió? Eso cambió. Ellos, sí, porque presentamos un escrito, por supuesto que son personas que tienen arraigo en Argentina, que tienen trabajos, tienen cuestiones que tienen que atender, así que solicitamos que comparezcan sus representantes legales y que ellos no tengan que viajar. ¿Cuál es el principal documento de acusación que tiene la Fiscalía, doctor? No, ellos tienen un reporte, 5 reportes policiales, que esto es lo que recién bien decía Guillermo, allá la policía tiene otro peso, digamos, pero no deja de ser un reporte policial con cámaras de seguridad como puede ser una persona en un... ¿Pero hay cámaras de seguridad que establecen a un individuo hurtando una prenda? No, hay cámaras de seguridad que lo que hablan es de situaciones sospechosas. Situaciones sospechosas. Lo que yo... les propuse a esta gente, les dije, desgraciadamente ya están en esta situación, desde mi punto de vista tendrían que dar la cara, y hay cosas que me gustaría que las cuenten ellos, porque fundamentalmente sí. yo estoy haciendo una representación técnica y yo jamás podría... Justo estamos viendo el posteo, perdón. Justo estamos viendo el posteo de la embajada que usted mencionaba recién. Sí, este posteo que está viendo la gente ahora en imagen, lo posteó la propia embajada de los Estados Unidos con los argentinos tras las rejas en Miami. Los 5 en la misma situación, que después se verá legalmente si es la misma situación para los 5, pero quería hacer la salvedad. Perdón. No, por favor. No, es que está muy bien, Guillermo, eso que vos mencionás, porque esa es la parte, a ver, la que a mí me gusta defenderlos, porque no me gusta la estigmatización ni a los mendocinos, ni a los argentinos, ni creo que unos 5 argentinos se organicen para ir a robar 3 remeras allá. Me parece demasiado alto el precio que pagan, incluso por el delito, porque no es un delito que atente contra la salud pública, no es un delito que atente contra la vida de nadie. Hay delitos que son mucho más graves, que yo puedo entender que incluso la reincidencia muchas veces en determinadas clases de delitos no es viable. Acá tenemos una situación menor, tenemos una explicación por parte de uno de los muchachos que aparece ahí en la cámara, que es el que despertó la sospecha de ese policía. Entonces yo rechazo profundamente, pero claro, yo me dedico a analizar el proceso penal desde una perspectiva de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y tiene que haber certeza apodíptica. Cualquier duda razonable nos deja a una persona inocente y no a una persona culpable. Entonces, desde mi construcción académica es que rechazo profundamente lo que hace la Embajada de Estados Unidos, porque es un adelantamiento de pena. E incluso, a ver, yo tengo varios clientes en Argentina que son norteamericanos, por ejemplo, y jamás, yo no creo que Argentina y nuestra justicia no respete el proceso penal y salga a poner un cartel con la nacionalidad o estigmatizando a un grupo de personas que no tuvieron una condena después de un juicio justo. Eso existe en el artículo 18 de nuestra Constitución y también existe en la 5ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que habla del proceso penal. Son normas fundamentales del ser humano que tenemos que respetar. Roberto, ¿cómo estás? Lucía te saluda. Buen día, Lucía. Hablabas al principio de la nota sobre irregularidades y mencionabas las cámaras de seguridad del Dolphin Mall. Sí. Ahora digo, ¿los tickets de compra están? Bueno, ahí está una situación que es buena aclarar. Cuando se produce el hecho sobre la sospecha, digamos, sobre uno de estas 5 personas, lo cierto es que después lo que termina haciendo es llevando a todos a una oficina. En esa oficina no habían solamente estos elementos que fueron incautados, que son por un monto de $1.110, sino que había mucho más. Pensá que 5 personas que van justamente a aprovechar los descuentos. Pero ahí hago una salvedad. Lo que no tenía factura es más de $1.000. Claro, exactamente, eso es lo que iba a explicar. Casi todo tenía comprobantes. De hecho, hay compras, por eso yo decía, a las personas que empecé representando pagaron con tarjeta de crédito. Imagínate un delincuente, un mechero que vaya a pagar con tarjeta de crédito y que en todo su viaje gaste arriba de los $9.000. Bueno, Roberto, perdón. Es un toque nomás. Es poco probable. Yo lo que digo es, porque a mí me decían, bueno, eso no puede ser un delincuente. Vos viajás, Sí, es para contárselo a la gente nada más. Sí. Yo he tenido la suerte también de hacerlo y tengo un cálculo muy exacto con las ofertas y las valijas de 23 kilos. Casi Bien. que soy un especialista. Vos por $1.000, si elegís bien, llenás una valija de 23 kilos. Es decir que no estamos hablando de 2 o 3 cositas, ¿no? No, pero está bien, está muy bien lo que decís. Una valija, acá en este caso eran 5. O sea que hay 4 valijas que se pudo acreditar el pago, porque si se incautó
como bien decís vos, pongámosle una valija, no fue una valija, fueron, si no me equivoco, 13 productos. Fue una campera, un paraguas, 3 remeras y algunos elementos más. ¿Y se tiene Está bien constancia lo que de que vos las decís. valijas también habían sido robadas? ¿Cómo se publicó? Las valijas no están incluso en el reporte policial. Yo escuché los trascendidos públicos y cuando los escucho a ustedes yo me pongo a estudiar y a decir algo se me está escapando. Sin embargo, en ninguno de los reportes policiales se denuncia una valija. Menciona, y tampoco se incauta la valija, que eso es parte del procedimiento policial. Mencionan que se habrían llevado valijas, dice, pero las valijas no fueron incautadas. O sea, es una porque deducción que hacen en el reporte policial. es una deducción que hacen en el reporte policial. Entonces, a la hora de tener que dar respuesta en representación de ellos, yo digo, un indicio no es una prueba directa, no es una prueba fuerte para quebrar el principio de inocencia, es un indicio, es un reporte policial que tenemos que respetar, que tenemos que trabajar, pero por supuesto que yo le encuentro Roberto, serias deficiencias. Perdón, te interrumpo. Entiendo que va a ser bastante Sí, claro. fácil poder chequear eso, porque es una cuestión de revisar los pagos, más si lo hicieron o no con la tarjeta de crédito, como mencionás vos. Ahora, si realizaron compras de ropa, de valijas o lo que sea, no significa que no hayan robado otras cosas. Digo, no te hace menos ladrón eso, ¿no? Esto que vos decís está brillante, porque esa lógica la podemos aplicar, pero también podemos aplicar otra lógica. No, tampoco una persona que, vos decís, que hayan comprado, no significa de que sean inocentes. Sí, claro, no es garantía de eso, lamentablemente. Entiendo que vos los defendés. Pero bueno. Está muy bien está bien lo que vos decís, pero vos lo que necesitas es acreditar que ellos cometieron un hurto. Entonces, que ellos hayan comprado, yo lo que te estoy dando muestra es que ellos tienen una conducta, digamos, fueron a consumir. Si compraron $9.000, yo te voy a ir debilitando la plataforma fáctica para acusar. Te voy diciendo, mirá, acá hay un contexto, hay una persona que se fue de viaje, hay una persona que gastó. Ahora, vos, que sos el Estado, estás obligado a quebrar el principio de inocencia de mi cliente. Entonces, vos mostrame qué prueba tenés que sea superior a la que te estoy mostrando yo. Y vos vas a decir, no, yo tengo la sospecha sobre una persona que vi manipulando. No, Roberto, lo que queda claro en ese punto, sí, y coincido, en que no vas deliberadamente a robar, sino que vas a comprar. Y en el marco de esa compra, alguien es más mano larga y se lleva cosas que no pagó, pero digamos, deliberadamente podés demostrar que no fueron a robar, digamos, que no fue el objetivo central. Bueno, y ahí, Guillermo, esto que vos decís es muy interesante, porque yo lo que demuestro ahí es, bueno, no hablemos más de organización criminal. Y a mí me cambia mucho a la hora de defender, porque una cosa es defender un delito de hurto, otra cosa es defender un delito de extorsión. Son tipos penales distintos y el análisis de la situación es distinta. Entonces, yo digo, bueno, esta gente no premeditó nada, porque si premeditas, no gastás $9.000, te robás o te hurtás $9.000 y consumís por 200 o 300. No gastás $9.000 para llevarte mercadería por $1.000, que incluso si le aplicabas el descuento en realidad eran $350. Es poco probable, digamos. Entonces, el derecho penal, tanto en Argentina como en Norteamérica, tiene un principio que es el de la sana crítica racional, es la lógica más la experiencia del juez. Vos tenés que analizar el contexto de la situación. A partir de ahí, seguimos analizando los indicios que ellos presentan. Es decir, ¿tenés una cámara? Bueno, es una cámara. Después hay que ver qué tanta valoración le podemos dar a esa cámara. Vamos a ver el seguimiento, si fue un seguimiento completo. Esa persona pasó por la caja o vos tenés un recorte de 30 segundos. Me estás mostrando una parte, mostrame todo lo que hizo la persona cuando estuvo en los locales comerciales. Bueno, todo eso es parte de mi labor, es parte de mi trabajo. Yo entiendo de que a estas personas se les tienen que retirar los cargos. El 29 de enero tenemos una audiencia que entiendo de que es muy importante, pero sí lamento muchísimo que ellos estén pagando, digamos, una condena por un hecho absolutamente menor. Para mí es menor y es insignificante. Lo que le da relevancia es que haya pasado en Estados Unidos. ¿Hay antecedentes? En otro lugar del mundo pasa todo el tiempo. Perdón, Roberto, ¿hay antecedentes mediatos o inmediatos de robos en ese mismo shopping que tenga la policía como para detectar la policía, por ejemplo, profesionalmente? Sí. Esta actitud que tiene este tipo es propia de un mechero, de un ladrón, habitualmente cuando llega aquí viene con la intención de llevarse una prenda sin pagar. ¿Hay antecedentes de ese tipo como para que la policía diga, este es un chorro? Bueno, ¿vos te referís respecto a ellos o en términos generales? En términos generales, porque si hay antecedentes y la policía ve una actitud sospechosa, lo enmarca directamente en esos antecedentes y dice, este tiene la actitud de un chorro, el típico chorro que viene acá a llevarse algo. Y bueno, pero yo estimo que por la cantidad de visitantes que recibe
un mall como ese, que es muy grande, que tiene muchísimas ofertas, yo estimo que deben, a ver, lo hago así a ojo, yo no trabajo con ellos, pero entiendo de que Porque debe vos existir hablás como de un existe. método deductivo por parte de la policía sin Por tanta supuesto, prueba. sí. Eso es lo que vos estás esgrimiendo en esta nota. Hay un método Ellos tienen, deductivo de a la ver, policía, arma un informe y a partir de ese informe ya se instala la acusación sobre estos hombres que inmediatamente son vestidos de naranja y para el mundo quedan como peligrosos delincuentes. yo lo que creo es que ellos tienen la construcción académica, seguramente tienen, los policías tienen muchísimo, como los de Argentina, tendrán los policías de Argentina mucho más conocimiento que yo, Pero tienen los más que no se poder hayan acá. profundizado, los que no se hayan profundizado hace 20 años en el derecho penal, no van a tener una mejor construcción académica que yo. Entonces, lo mismo con la policía de Norteamérica. Sabrán sobre situaciones sospechosas, las reportarán, y ahora el fiscal nos tiene que decir, bueno, sí puede ser que sea una sospecha, pero no alcanza para que sea una organización Roberto, criminal. Sí puede existir que yo impute a uno por hurto, pero hay 4 que no tuvieron nada que ver, ¿se entiende? Entonces, Roberto, eso es lo que tenemos que decime esclarecer. del relato completo qué es cierto y qué no, o qué tenés probado y qué no. Yo te los enumero y vos después me lo Ok. decís. Lo que puedo, por Uno se supuesto. robaron las valijas. Después entraron a 3 marcas diferentes, por lo menos es lo que mencionaron todos, Columbia, The North Face y Tommy. Y después se fueron del shopping y los detienen con la valija esperando un bus. ¿Qué hay de cierto de este relato, que es el que se hizo públicamente conocido? Lo único que yo considero cierto, que robaron, lo rechazo, lo descarto. Ellos son inocentes, y esa es la posición con la que los vamos a defender. Que los detuvieron o que una persona se estaba subiendo al bus, eso es cierto, y que sonó, no sé si lo mencionaste, pero según lo que me relata una persona, que incluso lo va a decir él públicamente, por eso me atrevo a decirlo, es cierto de que le sonó la alarma y esta persona se asusta y cuando le hablan, los policías que lo interceptan le hablan en inglés y él en lugar de colaborar, el término que utilizó es tuve una posición reticente. Y eso hizo que la situación empiece a escalar. Yo no tuve la gestión en ese momento porque me trabé, dijo. Esto respecto a una persona. Entonces, después lo de las valijas es falso, que esté probado que hurtaron valijas y todo lo demás es falso. Sí son conjeturas que puede libremente sacar un policía que esté mirando las cámaras de seguridad. Son conjeturas de ellos y por supuesto que yo voy a trabajar sobre esas conjeturas. A ver si entendí bien. La defensa, por lo menos la tuya o los que te toca defender, es la posición de un grupo y es diferente. Los 5 igual posición. defiendo a los 5. Pero hay una persona que evidentemente está más comprometida en las cámaras y en la situación Hay en una persona general. hay una persona que es la que está más comprometida, que se ve en las cámaras, que es la misma persona que me dice a mí me suena la alarma. Ah, y yo le pregunto, ok, bueno, ok. cuando vos te suena la alarma, ¿los policías a dónde estaban? O sea, yo lo que trataba de buscar es, trataba de imaginarme cómo había sido la situación para intentar recrearla. Ahí entendí. Entonces él me dice, cuando yo estoy, creo que el local era un Tommy, el de Tommy... Alfire. Sí, exactamente. Y él dice, cuando salgo me suena la alarma. Cuando empiezo a caminar, sigo caminando normalmente. Y cuando me gritan, yo ahí me asusto. Y ahí él me describe una situación, yo por eso le propuse que pueda dar una entrevista. Entiendan que yo estoy en un rol profesional. Yo no puedo ventilar cuestiones que todavía no sé si el fiscal me las va a imputar o Sí, qué es lo que va a decir respecto a esas situaciones. Entonces, yo con toda la cautela del mundo trato de comunicar a ustedes, porque son muy amables, y también a la gente que le interese el tema. Lo cierto es que hasta ahí puedo contar y después me gustaría que él lo cuente. Entiendo que van a me hablar parece que en las no lo próximas horas. perjudica. En las próximas horas van a hablar. Sí, yo estoy viajando a Mendoza esta noche para poder acompañarlos, ¿no? Para que ellos puedan hablar, porque son personas que tienen un perfil extremadamente bajo y que, te digo más, ellos la condena que están pagando y el precio que están pagando y a lo que se enfrentan es a la condena pública, a la condena social. Esta es una realidad. Después el proceso seguirá su trámite. Y de hecho volvieron a sus casas, digamos, no fueron deportados, eso también es falso. Eh, por el momento no le dieron de baja y no le quitaron la visa tampoco, que para mí también estaría mal, porque hicieron una condena, estamos diciendo que el proceso penal no sirve. O sea, estamos diciendo con un grado de sospecha de un policía de un shopping, de un supermercado, te quito todos los derechos y las garantías constitucionales. Y por último, y ya con esto te dejo tranquilo, Sí. Roberto. ¿Qué te dicen ellos? La verdad, la verdad, con una mano en el corazón. ¿Qué te dicen? Fui un boludo, no me di cuenta, la culpa la tiene este. ¿Qué te dicen? Mira, Guillermo, ellos se muestran muy compungidos por el daño que se les está haciendo a la familia, por eso yo en general, yo los entiendo a los comunicadores, de hecho, yo trabajo con las causas públicas y a mí me ayuda mucho en mi profesión, pero entiendo a los clientes cuando yo les propongo, salgan a hablar para cortar esto, para que la gente vea sus caras, vean que son trabajadores,
de ellos, o sea, tienen nervios, miedo, les da vergüenza, después sufren por los hijos que le hacen bullying en el colegio, sufren por las mujeres, todos tienen problemas, tienen una relación de amistad. Entonces, al tener una relación de amistad, por supuesto que la situación para ellos emocionalmente es desbordante, porque vos imagínate, Guillermo, que yo a vos te sigo, sos un profesional que tiene una gran trayectoria y vos cubriste toda clase de casos. Y hay casos de abuso sexual, casos de corrupción digamos, atentan contra la economía de nuestra nación. Sin embargo, pocas veces vi el nivel de estigmatización. Por eso es que yo lo vinculo directamente con Estados Unidos, con decir es una medida ejemplificadora para todos los visitantes de cara al Mundial que ya estamos en unos meses nomás. Esa es la situación que tenemos al día de hoy. Gracias, Roberto, por habernos atendido. Es un placer. Y decirle a Cintia que no se enoje conmigo, que hago chistes. No, por favor, está bien. No, tiene sentido el humor, tiene sentido el humor. Abrazo grande. Chau, Guillermo, chau. Vamos a Mar del Plata, ¿les parece bien? Sí, Vamos, ya. Es el obvio. Caribe hoy, Mar del ¿En Plata. qué vamos?